Israel cruzó, sintiendo el poder de su liberación y comprendiendo que estaban llamados a vivir en respuesta a las magníficas bendiciones divinas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras cruzaban el Mar Rojo, Moisés comprendió que cada paso de su liberación estaba para ser impregnado por el plan divino, un plan que cambiaría la historia para siempre. Pero surgía una pregunta inquietante. ¿Cómo podían vivir los israelitas en respuesta a las bendiciones que Dios les otorgaba? La narrativa sagrada apenas comenzaba y el eco de su nuevo destino resonaba entre ellos, ansiosos por descubrir la identidad del pueblo de Dios que se estaba forjando a través de la prueba. En ese horizonte luminoso, el destino de Egipto se sellaba, pero la historia de Israel apenas comenzaba su camino. Las aguas del Mar Rojo se cerraron detrás de ellos, dejando a Egipto y a su opresión tan lejos como un sueño olvidado. Triunfantes, aunque todavía temerosos, los israelitas avanzaron por el desierto, guiados por un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Moisés, su líder y mediador, sentía el peso del nuevo destino que se avecinaba. Habían experimentado el poder de Yahvé al liberarlos y ahora debían entender lo que significaba ser su pueblo. Apenas habían comenzado su travesía cuando el susurro de la incertidumbre empezó a propagarse entre ellos. ¿Dónde vamos? ¿Y qué vamos a comer?, clamaban los corazones atribulados que aún llevaban consigo las cadenas del miedo. Moisés, consciente de su responsabilidad, buscó en la noche la dirección divina en oración, y la voz de Dios resonó en su corazón: «Yo seré tu provisión». Al llegar a Mara, encontraron aguas amargas. El desaliento se instaló rápidamente entre el pueblo. Y una vez más, como los ecos de sus viejos lamentos en Egipto, comenzó el murmullo: «¿Para qué nos has traído aquí, Moisés?». Pero él, fiel a su promesa, instruyó a Moisés a tirar un árbol en las aguas amargas, y éstas se endulzaron. Fue una prueba de fe y una manifestación del carácter redentor de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Los días pasaron y las quejas siguieron. Un hambre insaciable empezó a apoderarse del pueblo. Miraban al cielo en busca de respuestas, recordando quizás erróneamente la abundancia de Egipto. Pero el cielo respondió con maná, un pan del cielo que descendió cada día, proveído directamente por la mano de Dios. «Juntos aprenderéis a confiar en mí», decía el corazón del Altísimo. «En la mañana veréis la gloria de Jehová», les recordó Moisés, y con cada ración de maná se les recordaba que era Dios quien lo sustentaba. Así, los israelitas comenzaron a acostumbrarse a su presencia, a la mezcla de desconfianza y asombro que empapaba su travesía. Mientras sus pies trazaban sendas en el desierto, comenzaron a vislumbrar no solo su liberación física, sino también su transferencia espiritual de esclavos a un pueblo adherido a un pacto con Dios. Moisés sabía que el propósito divino era más grande que su liberación de la opresión de Egipto. Era sobre la creación de una nación que llevaría su nombre y su gloria a las naciones. Después de meses de jornada, llegaron al monte Sinaí. La montaña temblaba y el cielo se llenó de truenos y relámpagos. La nube de Dios cubrió el monte y el pueblo temió en su cercanía. ¿Qué tipo de Dios es este?, se preguntaban. Pero en el corazón de Moisés brotaba la certeza de la revelación que estaba por venir. Todo había sido una preparación divina. El Decálogo, los 10 mandamientos, pronto se les daría, un conjunto de leyes que fortalecería su identidad como hijos del Altísimo.
En lo profundo de esta revelación, Dios les explicaría su propósito eterno. No solo serían liberados, sino también redimidos para ser un testimonio de su gloria en la tierra. La historia se escribía en cada paso del camino, cada prueba transformada en revelación, cada queja un peldaño hacia la adoración genuina. Y en la contemplación de su futuro, Moisés entendió que esto era solo el principio. Cuando yo cuente a tus hijos sobre el temor y la maravilla de nuestro Dios, pensaba, las maravillas de su redención resonarán a través de las generaciones. Y así, un nuevo momento de desafío se perfilaba ante él. Cada bendición traería consigo una expectativa renovada sobre el diseño soberano de Dios. Había una visión que se extendía más allá del horizonte, una promesa de esperanza que inundaba el corazón de Moisés mientras nuevamente buscaba en la presencia de Dios. En su reconocida obediencia, se dio cuenta que el verdadero desafío no era solo liberar al pueblo, sino llevarlos a entender su identidad como el pueblo elegido de Dios. La historia revelaría que este viaje no solo los llevaría a la tierra prometida, sino a un conocimiento más profundo del propósito divino manifestado. Y mientras miraba hacia adelante, sintió el susurro de una nueva revelación. El descenso en el Sinaí será el camino hacia mi pacto, y a través de él, la historia se transformará en una luz perdurable para las naciones. Mientras el pueblo de Israel acampaba a los pies del monte Sinaí, la atmósfera estaba cargada de expectación y temor. Las nubes eran densas y el trueno resonaba como un eco de la trompeta celestial. Moisés subió la montaña, dejando atrás el murmullo ansioso de los israelitas. ¿Qué palabras pronunciaría Dios en ese momento sagrado? ¿Qué instrucciones se revelaría? Al llegar a la cima, Moisés se declaró ante la presencia del Altísimo, su corazón rebosante de asombro y reverencia. La voz de Jehová resonó, poderosa y clara, como el rugido de un león. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Con estas palabras, el propio fundamento de toda la revelación se establecía. No solo eran un pueblo libre, sino un pueblo escogido, llamado para un propósito divino. Mientras Moisés escuchaba, Dios continuó, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Las leyes que estaban por llegar no eran simples reglas, eran el marco para establecer una relación única. No harás imagen ni ninguna semejanza. Cada instrucción era un recordatorio de que la adoración debiera centrarse únicamente en Dios, el Creador que los había guiado y sostenido en cada paso. La multitud abajo, observando con temor la gloria de Dios, se sentía abrumada por la seriedad de aquel encuentro. Algunos, incapaces de soportar la intensidad de lo que veían y oían, murmuraban entre sí. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que se manifiesta de tal manera?, se preguntaban, esforzándose por comprender la grandeza divina frente a su fragilidad humana. Entonces, la voz de Yahvé se dirigió a Moisés nuevamente, profundizando el pacto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento se convertiría en una fundación espiritual, recordándoles que en cada palabra, en cada oración, había un poder que debía ser reverenciado. Mientras la voz del Señor continuaba, la montaña empezaba a temblar más intensamente, y un nuevo temor se apoderaba de todos. Dios les daba no solo instrucciones, sino una identidad renovada, una promesa de que serían un pueblo que reflejaría su gloria a las naciones. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, decía el Eterno. No solo era un decreto familiar, sino una directriz que fortalecería los lazos de amor y respeto esenciales para el camino que estaban a punto de recorrer. Al final de la proclamación, Yahvé dijo con firmeza, «No matarás, no robarás, no darás falso testimonio». Cada ley ofrecía la protección a la comunidad, edificando un pueblo que no solo existía, sino que prosperaría en armonía y justicia. Al escuchar todo esto, Moisés sintió cómo la llamada divina se grababa en su corazón. Sus pensamientos viajaron hacia futuras generaciones que necesitarían guiarlos en un mundo lleno de tentaciones y divisiones. La idea de un nuevo orden, un orden basado en principios divinos, lo entusiasmó y aterrorizó a la vez.
Mientras bajaba del monte, los israelitas con rostros temblorosos esperaban estupefactos. Sin embargo, en el corazón de cada uno de ellos un cambio estaba ocurriendo. Ya no eran solo esclavos buscando sobrevivir, sino hijos de un Dios que les prometía un futuro lleno de propósito. Moisés llegó al pueblo y les anunció las leyes. Cada palabra llevaba consigo el peso del cielo, manifestaciones del amor redentor de Dios. Así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Un nuevo camino se abría ante ellos, uno que iría más allá del desierto y hacia una tierra rebosante de leche y miel, la tierra prometida. Y en medio de esa expectación colectiva, un soplo de revelación cruzó el corazón de Moisés. Esto es solo el comienzo, pensaba. En estos mandamientos hay un pacto más profundo, un reflejo del amor y la justicia de Dios que guiará a nuestro pueblo en el futuro. Y así, al mirar al horizonte, comprendió que el desenlace de esta narrativa no solo se hallaba en una tierra prometida, sino en la promesa de la redención que se establecería no solo para ellos, sino para todas las naciones. Las bendiciones del Señor son para aquellos que guardan su pacto, y éstas resonarán a través de generaciones. Una luz brillante iluminaba el camino, y en su corazón crecía la certeza de una revelación mayor aún por venir. Mientras Moisés descendía, el viento soplaba con fuerza, como si la propia creación anhelara escuchar las palabras divinas que estaban a punto de ser compartidas. El murmullo del pueblo resonaba en sus oídos, una mezcla de temor y esperanza ante este nuevo pacto que cambiaba su destino. Las legiones de israelitas, con los ojos fijos en la montaña, sintieron que algo monumental estaba sucediendo. Moisés se acercó, y en su rostro brillaba el reflejo de la gloria del Eterno. El pueblo, temeroso de 3 puntos, se agrupaba, deseoso de comprender esta nueva identidad que les era revelada. «Escuchen», exclamó Moisés con voz poderosa. «He hablado con Jehová, el Dios de nuestros padres, y Él nos ha dado instrucciones que son vida y camino. No seremos más un pueblo esclavo, sino un pueblo que camina en su luz». Las palabras resonaron en el corazón del pueblo, un eco de alegría, temor y solidaridad. Moisés se apoderó de la escena, recordando su llamado y el peso de la responsabilidad que llevaba. Seremos testigos de su grandeza, y cada mandamiento establece nuestra relación con Él y entre nosotros. Aquí están las leyes que guiarán nuestro andar, una luz en la oscuridad. Nosotros seremos santos, porque nuestro Dios es santo, proclamó, mientras la multitud comenzaba a murmurar entre sí, tocados por la promesa de un futuro lleno de propósito y dirección. Era como si el aire mismo se llenara de energía divina, emitiendo ecos de redención y paz. Al contemplar a su pueblo, Moisés detectó una inquietud entre ellos, un conflicto de dudas que comenzaron a aflorar. ¿Cómo podremos cumplir todo esto? ¿Qué pasará si fallamos?, se preguntaban unos a otros, sus corazones llenos de temor ante el desafío que tenían por delante. Moisés, con el espíritu guiado por Dios, se dirigió a ellos. «No temáis, pues el Señor camina con nosotros. Él no nos abandona, y por cada acto de obediencia, Él promete bendición. Escuchad, si guardáis mis mandamientos, seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Esta es la esencia del pacto. Mientras la multitud absorbía estas verdades, se levantaron murmullos de fe entre las multitudes. Algunos lloraban de emoción, mientras que otros se tomaban de las manos, formando lazos inquebrantables entre ellos. ¿No es nuestro Dios justo? Él nos guía, decían en un clamor colectivo. Sin embargo, la nube sobre la montaña comenzaba a oscurecerse nuevamente. Un temor sagrado invadió el lugar. El eterno recordatorio de la santidad de Dios estaba presente, y con ello un nuevo sentido de responsabilidad. Ahora que conocéis los mandamientos, está claro que no será fácil, continuó Moisés, dejando que su voz acariciara los corazones de los oyentes. Tendremos que luchar contra el pecado que acecha. Debemos ser firmes, no solo hacia afuera, sino también dentro de nosotros mismos. La tribulación vendrá, pero no seremos abandonados. En ese momento, la voz del Señor resonó en su corazón, un susurro lleno de poder.
Yo estaré con vosotros todos los días, incluso hasta el fin del mundo. La promesa resonó en los corazones, instigando una transformación que comenzaba a gestarse en cada uno de ellos. De repente, un fuego ardiente iluminó el horizonte, y el pueblo levantó la vista, asombrado, la señal de la presencia divina, mientras una trompeta anunciaba la llegada de lo que era aún mayor, la promesa de un Salvador, un Mesías que traería liberación a todas las naciones, no solo a Israel. Moisés, tocado por el Espíritu y la revelación, le dijo al pueblo: lo que presenciamos ahora no es solo la entrega de leyes, es el establecimiento de un destino, un camino a seguir que culminará en algo inimaginable. En el espíritu de las bendiciones divinas, nuestro viaje apenas comienza. Mientras las palabras de Moisés se deslizaban por el aire, el pueblo sintió una certeza creciente. Ya no serían un pueblo vagando por el desierto, sino una nación destinada a ser luz para los gentiles. Con esta luz en sus corazones, Dios comenzaba a cerrar el ciclo de su historia con un nuevo hilo divino, que se expandiría más allá de lo conocido. Y así, junto al monte sagrado, el pueblo se alineó, listo para abrazar su misión en el mundo. Todos comprendieron que estaban ante un tiempo de revelación grande y aún mayor por venir. Y en su espíritu se palpaba una anticipación divina. Aquel pacto llevaría consigo promesas que trascenderían los siglos y atarían a toda la humanidad en una danza de redención y gloria. Mientras las últimas palabras de Moisés resonaban en el corazón del pueblo, un silencio reverente abrumó la multitud. El vibrante eco de sus proclamaciones aún chisporroteaba en el aire, como el fuego que había descendido sobre la montaña. Ellos sabían que estaban en un umbral sagrado, un punto de inflexión en su historia, y los ojos del pueblo se volvieron hacia Moisés, llenos de expectación. Pero aquí no termina la obra de nuestro Dios, añadió Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. Escuchad, Israel. No solo se nos han dado mandamientos, se nos ha entregado el camino hacia la vida. Esto es más que obediencia, es una invitación a un vínculo con el Creador. Con cada palabra, Moisés despertaba la fe de su pueblo, insuflándoles fuerza para afrontar lo que estaba por venir. Sin embargo, ineludiblemente, una inquietud floreció en su corazón. El recuerdo de las cicatrices de la esclavitud y del yugo egipcio permanecía fresco. Aún en su libertad, el miedo acechaba. Si fallamos, susurró uno de los ancianos desde el fondo del grupo. Escuchadme bien, exclamó Moisés, su voz resonando con decisión. Nosotros, aunque imperfectos, no estamos solos en esta misión. Él que nos ha marcado para ser su pueblo, también nos proporcionará el camino. Su palabra es guía, y su perdón una fuente inexhaustible. Nunca seremos desamparados. Las murmullos de autonomía comenzaron a fluir a través de la multitud. Las dudas se desvanecieron lentamente a medida que comprendían que su identidad no solo estaba en lo que hacían, sino en quienes eran en el propósito divino. Entonces hubo un temblor en la atmósfera, y como un susurro del viento, nuevas instrucciones llegaban a la conciencia de Moisés. Moisés, resonó una voz que hacía eco en su interior. Era la voz del Eterno, clara y fuerte, que lo instó a dirigirse a la nación de Israel una vez más. Recuerda, dijo el Señor a Moisés, que este es un pacto de amor y de promesas cumplidas. Cada mandamiento que he dado es una bendición. No son cadenas, sino caminos de libertad. Adjunto a esos caminos, he preparado un estandarte de gracia que iré desplegando ante ustedes a lo largo de su travesía. Moisés, sintiendo la poderosa carga de esta revelación divina, se dirigió de nuevo a la multitud. Pueblo de Israel, los mandamientos implican no solo reglas, sino bendiciones que el Señor ha prometido. Habrán 12 bendiciones que florecerán a través de nuestra obediencia, un testimonio que resonará más allá de los confines de esta tierra.
En ese instante, un murmullo de curiosidad y fervor recorrió al pueblo como un torrente de ríos. La expectativa llenaba el aire. ¿Cuáles son esas 12 bendiciones?, preguntaron ansiosos. Seremos un pueblo separado. Moisés cerró los ojos y, como si la voz del mismo cielo lo guiara, continuó. Seremos bendecidos en la ciudad y en el campo. Nuestros hogares estarán sellados con paz, y nuestras almazaras rebosarán de frutos. Las visiones de una vida próspera comenzaron a danzar en sus mentes. Sabréis que vuestro Dios es quien va delante de vosotros, que en todo camino seréis guardados y protegidos de vuestros enemigos. No conoceréis la enfermedad, y si cayera en alguno de los vuestros, yo seré su sanador. Mientras las palabras brotaban de su boca, Moisés vislumbró el corazón del pueblo. Nación latiendo en sincronía con las promesas divinas. La gloria de Dios se manifestaba en la unidad y el propósito. Pero recordad, prosiguió, que estas bendiciones no son un fin en sí mismas, sino una preparación para algo grandioso que Dios está tejiendo. Habrá momentos de prueba, épocas de incertidumbre, donde la fe será desafiada. Pero no desmayéis. Al final de este camino veréis el cumplimiento de la promesa de un Salvador, el Mesías, que Dios ha preparado no solo para nosotros, sino para todas las naciones. Mientras su voz se desvanecía en el aire etéreo, el pueblo entendió, por fin, que este pacto no era solo una serie de leyes, sino un llamado a la redención y una anticipación del plan soberano de Dios, que se desplegaría a lo largo de generaciones. Con ojos iluminados por la revelación, comenzaron a comprender que su viaje solo había comenzado. ¿Cómo podrá esto ser?, susurraron entre ellos, pero en sus corazones ardía la esperanza. El eco de la promesa divinal se extendía más allá de la montaña, a lo largo y ancho de su historia. Entonces, una nueva incertidumbre llenó el aire. ¿Qué más tiene preparado Dios para nosotros en esta travesía que estamos por emprender? El misterio se mantenía en el aire, mientras el pueblo se esforzaba por imaginar lo que su Creador traería a las tierras que aún no habían pisado. Las bendiciones esperaban, y un profundo sentido de propósito emergía de este fresco pacto. En medio de la vibrante inquietud del pueblo, Moisés sintió que el soplo del Eterno lo envolvía, y no podía ignorar la urgente necesidad de instruir a su nación elegida en la preparación que demandaba la promesa. Hermanos, el Padre nos está llamando a una travesía que hemos de enfrentar con valentía. Las bendiciones están atadas a nuestra obediencia, y el camino ante nosotros será reto y gloria, sufrimiento y liberación. Estirando su mano hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, Moisés observó al pueblo y vio en sus rostros la mezcla de ansiedad y fe. Pueblo de Israel, recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos sacó de la tierra de opresión, nos dio la promesa del hogar, donde fluye la leche y la miel. Vamos adelante. Entonces, en aquel momento de fervor, comenzaron a resonar en el aire las palabras de un antiguo cántico. El pueblo se unió en voces, repitiendo las hazañas del Señor, recordando cómo había tenido compasión por sus antepasados y cómo miraba en misericordia hacia ellos una y otra vez. Tras el cántico, una sombra de duda cruzó la mente de Moisés. ¿Y si olvidamos estos días? ¿Y si las tentaciones nos llevan a desviar el camino que el Señor ha trazado? La respuesta llegó, suave como un murmullo. Escribe estas palabras, Moisés, sobre tablillas y en el corazón del pueblo, que nunca se olviden de mi amor y mi ley. Así, Moisés se retiró un momento a las alturas del monte, en busca de dirección divina. Allí, en lo profundo del silencio, la voz del Eterno lo rodeó una vez más. Escribe: si me oyeres, bendición tocará tu puerta. Cada mandamiento será una lámpara a sus pies y una luz en su camino. Bajo la influencia de estas palabras, Moisés descendió como un hombre transformado. Oh pueblo de Dios, preparaos, las 12 bendiciones están en su lugar. Cada una es como un escalón hacia la herencia que se nos ha prometido. Notad estas palabras y guardadlas con ternura en vuestros corazones. Las multitudes se reunieron, ansiosas por conocer cada declaración.
Entonces, Moisés empezó a relatar la primera bendición con la que el Eterno había comenzado. Seréis un pueblo apartado, un tesoro especial entre las naciones. La multitud murmuró su asombro. ¿Qué significa esto?, preguntó una mujer de ojos brillantes. Se respiraba curiosidad, un aire de expectativa. Significa que seremos los portadores del misterio de la redención, un faro de luz en medio de las sombras. Seremos la voz que clama en el desierto, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que Dios ha llamado así, explicó Moisés fervorosamente. A medida que relataba bendición tras bendición, la esperanza empezó a florecer en el corazón del pueblo, como un jardín recién regado. Se vislumbraba el sentido del destino en cada palabra, y el miedo a lo desconocido era reemplazado progresivamente por fe. Aún así, una pregunta persistía en la atmósfera. «Pero, ¿qué si fallamos en los caminos del Señor?», preguntó un joven, su tono empapado de preocupación. Moisés, sintiendo esa inquietud, les miró con serenidad. «Recuerda esto. El fuego que ha sido encendido no será extinto por nuestros fracasos, sino por nuestra voluntad de regresar siempre a Él. Él es el restaurador. En nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Preparaos, todo está escrito, un largo camino nos espera». Cuando el día comenzó a declinar, el pueblo quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras recién compartidas. Un profundo sentido de deber emergió entre ellos. Y todos comprendieron que cada viaje tiene sus pruebas, pero que con el Eterno delante nunca estarían solos. Así, mientras el polvo del día se asentaba, las sombras del anochecer comenzaban a caer, y un nuevo misterio se asomó en el horizonte. Moisés, resonó una voz en su corazón, un eco de lo que vendría. Lo que aún no conocen es la profundidad de la bendición que he guardado para mi pueblo. Tiempo vendrá en que me verán como nunca antes lo han hecho. Mientras el pueblo veía cómo la última luz del sol se desvanecía, el Creador tejía un plan que no había sido revelado. Cada paso que darían pronto sería una parte de un anuncio mayor, la llegada de aquel que cambiaría la historia para siempre. Así, con gran expectativa, aguardaban el futuro que solo Dios podía proporcionar. En los días que siguieron, el pueblo de Israel se unió en ferviente oración, buscando entender la magnitud de la revelación que Moisés había compartido con ellos. En cada hogar resonaba un eco de esperanza, entretejido con la reverencia al Eterno. Con corazones ansiosos se aferraban a las palabras del siervo de Dios, preparándose para el viaje que les conduciría hacia la tierra prometida. Moisés, a su vez, se sintió abrumado por la responsabilidad que le había sido encomendada. Subía repetidamente al monte, buscando la dirección del Creador, con la convicción de que grandes cosas estaban a punto de suceder. En el último de estos encuentros, una nube brillante cubrió la cima y la voz del Señor volvió a resonar. Moisés, di a mi pueblo que los próximos días de su vida serán de gran prueba y gloria juntos. Las bendiciones que han de recibir dependerán de su fidelidad a mis mandamientos. Moisés, con el corazón palpitante y un renovado sentido de propósito, descendió de la montaña. «Escuchad, pueblo de Dios», proclamó con voz clara y resonante. «El Eterno ha hablado y nos ha preparado para lo que vendrá. Su presencia estará con nosotros y sus instrucciones son claras. Primero, nos han de ser dadas las leyes que nos guiarán en nuestro andar». Las palabras de Moisés cayeron como un rocío fresco sobre el pueblo, ansioso por recibir las leyes divinas que cimentarían su camino hacia el futuro. Entre murmullos de expectativa, el pueblo se congregó alrededor del monte en su adoración y reverencia. Nosotros seremos un pueblo restablecido, los que no solo guardan la palabra de Dios, sino que andan en ella. Y seremos luz para las naciones, continuó. El aire estaba cargado de un electrizante fervor, cuando repentinamente una voz resonó en medio del silencio, un clamor que provocó que muchos se detuvieran.
Era Miriam, la hermana de Moisés, que con un tambor en mano lo levantó alto y declaró: ¿No es nuestra obligación alabar al Eterno por su fidelidad? Déjanos levantar nuestra alabanza al Dios de nuestras bendiciones venideras. Sin embargo, en medio del regocijo, otros comenzaron a murmurar, inquietos sobre lo que el futuro podría deparar. ¿Y si nuestras almas caen en la desobediencia? ¿Y si fracasamos ante su ley?, se preguntaban algunos. Moisés había visto esta incertidumbre antes y de pie exclamó con poder: «No temáis, porque el que nos ha llamado también nos ha equipado». El Eterno conoce las debilidades de nuestro corazón y ha establecido un camino de redención. Si caemos, Él está dispuesto a levantarnos, su misericordia se renueva cada mañana. Con estas palabras, un profundo sentido de unidad comenzó a surgir en el pueblo. Estaban culminando en un pacto, una promesa de mantenerse firmes en la fe, sabiendo que su historia no estaba solamente basada en la ley, sino en la gracia divina que los acompañaría en cada paso. No obstante, mientras la noche caía sobre el campamento, Moisés se retiró a un lugar apartado junto al monte. Allí, en la íntima quietud, oyó una revelación que lo hizo temblar. Pronto estos días estarán escritos sobre tablas de piedra, y vendrá un nuevo pacto que transformará el corazón del hombre. Un hijo nacerá, el cual no solo cumplirá la ley, sino que revelará la esencia del amor del Padre. Con su corazón palpitante, Moisés entendió que su papel era mucho mayor. Estaba en medio de un cuento de redención que no se limitaría solo a su generación, sino que extendería sus raíces hasta los confines de la tierra. Cuando amaneció, el pueblo se encontró ante una nueva realidad, un futuro marcado por la esperanza, aunque aún en el misterio. Estamos en el umbral de algo glorioso, y la promesa de nuestro futuro está asegurada por aquel que es fiel, dijo Moisés, mientras sus ojos se posaban en el horizonte, donde todavía se dibujaba un camino desconocido. Las voces del pueblo se alzaron al unísono, clamando por la guía del Creador, sin saber que el Eterno estaba a punto de derramar sobre ellos una revelación que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Ellos eran parte de un plan que trascendía el tiempo, un plan que, aunque aún velado, se aproximaba a su cumplimiento. La expectativa estaba en el aire, y con cada respiración, el pueblo sentía que algo profundo y sagrado estaba por manifestarse. En ese momento de fervor y búsqueda, una sombra de luz apareció en el corazón de Moisés. ¿Cómo será ese pacto, oh Eterno?, murmuró en su oración, mientras la voz del Señor le respondía: «Lo que estoy por hacer os llevará a conocerme como nunca lo habéis hecho antes. Pronto veréis mi gloria». A la mañana siguiente, la luz del sol iluminó el campamento de Israel, revelando el esplendor de un nuevo día. El aire estaba lleno de expectación, mientras el pueblo se preparaba para recibir las enseñanzas que el Eterno había prometido. Las familias se reunieron, y las miradas se centraron en Moisés, quien había sido llamado no solo como líder, sino como mediador del sagrado pacto que se establecería entre Dios y su pueblo. Moisés se alzó entre ellos, su rostro resplandecía, con la magnificencia de la presencia del Señor que aún lo envolvía. «Escuchad, oh Israel», proclamó con voz profunda, «el Eterno nuestro Dios es uno, y hoy comenzamos un viaje que nos acercará a Él de maneras que nunca imaginamos. Él nos dará su ley, y con ella un camino de vida, un pacto que nos establece como su pueblo». Mientras las palabras de Moisés reverberaban en el aire, observadores atentos sentían un escalofrío de reverencia y temor. Era un momento sagrado, uno que resonaba con eco profético. En el trasfondo, la gloria de Dios brillaba a través de las nubes que se agrupaban en lo alto del monte, y el sonido de truenos suaves se escuchaba en la distancia, como si la misma tierra temblara ante la majestad divina. Y así, en un acto solemne, el Eterno instruyó a Moisés a acercarse una vez más al monte, donde le serían entregadas las tablas de la ley. Mojados por la ansiedad y la duda, algunos del pueblo se preguntaban en sus corazones: ¿cómo responderemos a lo que se nos ha pedido? ¿Seremos dignos de este llamado? Pero Moisés, confiado en la promesa de Dios, les dijo: «No temáis, porque el Señor está con nosotros, y su gracia nos fortalecerá.
Él nos ha elegido y en su amor encontramos nuestra identidad como pueblo. Mientras Moisés ascendía hacia la cumbre, el pueblo se dispuso en círculo, rodeando la base del monte. Con ferviente oración ofrecieron su corazón ante el Eterno, clamando por sabiduría y entendimiento. En su interior, cada uno sabía que un cambio monumental estaba por suceder. En lo alto del monte, el viento soplaba suavemente, y Moisés se postró ante la presencia de Dios, sintiendo el peso de su misión. La voz del Señor retumbó, y las palabras que recibió eran más que un conjunto de reglas, eran el corazón mismo de la gracia y la justicia de Dios, un código que guiaría su camino y establecería su relación con Él. «He aquí, he venido a hacer un pacto con tu pueblo», dijo el Eterno. «Estas leyes serán un testimonio ante las naciones. A través de ellas conocerán mi justicia y misericordia». Al escuchar esto, Moisés sintió cómo el temor y la alegría se entrelazaban en su ser. Las tablas de piedra, grabadas con fuego divino, no serían simples instrucciones, sino una manifestación tangible de la promesa de redención que precedería a la era de la gracia. Se le mostró el próximo capítulo de esta narrativa, que comenzó con Abraham, el pacto que conducirá a la revelación plena del amor del Creador. Mientras tanto, en la llanura, el pueblo seguía orando, sintiendo que la atmósfera misma vibraba con un poder palpable. De pronto, Miriam tomó su tambor nuevamente y en su voz fuerte y clarísima proclamó: «Que todos los corazones se levanten en alabanza, porque hoy el Señor está estableciendo un nuevo camino en nuestras vidas». Sin embargo, en el fondo de la mente de algunos crecía un miedo desconocido. ¿Serían capaces de cumplir con lo que se demandaba? ¿Sería su fe suficiente para sostener el pacto? Moisés, al regresar con las tablas, miró fijamente al pueblo que parecía dividirse entre la esperanza y el miedo. De repente, como un susurro del cielo, la voz del Eterno resonó nuevamente en el corazón de Moisés. «Mi pacto será eterno, y en el tiempo señalado, un nuevo pacto sellará la redención para aquellos que acepten mi llamado. Conocerán mi amor en una profundidad que nunca antes han experimentado». El pueblo se estremeció, la revelación se acercaba, había un futuro entrelazado con promesas más allá de su entendimiento. Moisés levantó las tablas brillantes y, entendiendo que su papel trascendía lo inmediato, exclamó: «Esto es solo un consuelo. Pronto llegará el tiempo cuando conoceréis mi gloria en su esplendor, y a través de este nuevo pacto, la humanidad será transformada». Con esas palabras resonando en su espíritu, la expectativa ardía. Todos sabían que estaban en la cúspide de un nuevo comienzo y pasarían a formar parte de un glorioso plan, uno que llegaría a ser la esperanza de todos los pueblos. La historia del Eterno estaba desplegándose, y como un eco de futuros siglos, la voz del Señor resonó: «El tiempo de la revelación se acerca. Estad listos para recibir el poder de mi pacto redentor». Mientras Moisés descendía del monte, un aire de solemnidad le rodeaba. Las tablas de la ley brillaban con un fulgor que desafiaba la propia naturaleza. Cada paso que daba marcaba el eco de un destino que cambiaría la historia, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. El murmullo crecía entre las multitudes, un torbellino de emoción y anticipación. Moisés, sintiendo la fuerza de su nueva responsabilidad, alzó las tablas en alto y, antes de hablar, contempló los rostros llenos de expectación. «Este día es sagrado», comenzó, su voz resonando como un trueno a través del silencio reverente. «El Eterno ha hablado con poder, y hoy somos llamados a vivir en su luz y seguir sus caminos». Las miradas del pueblo se concentraron en las palabras grabadas en piedra. La justicia y la verdad, el amor y la misericordia se entrelazaban en cada precepto. No solo como reglas, sino como un pacto de vida. No solo somos recipientes de su ley, sino embajadores de su presencia. Seremos un pueblo diferente, un pueblo que refleje su gloria. Mientras estas verdades flotaban en el aire, el Eterno hizo descender de nuevo un viento suave, llenando los corazones con certeza y con el anhelo de obedecer.
Pero en medio de esa claridad, voces inquietas comenzaron a surgir. Algunos murmuraban en grupos, cuestionando la viabilidad del mandato y el camino por delante. ¿Qué pasará si fallamos? ¿Y si no somos suficientes? Moisés, percibiendo la agitación creciente, tomó un respiro profundo. «Escuchad, oh Israel», exhortó con fervor. «No está en nuestra fuerza que logremos cumplir este pacto, sino en la fidelidad de aquel que nos ha llamado. Él nos dará todo lo que necesitamos. ¿Acaso no nos ha guiado a través del desierto? Confíen en su provisión». En el cielo, las nubes oscuras se disipaban con la luz del sol que finalmente brillaba sobre ellos. Era un símbolo del amor del Eterno que no solo iluminaba, sino que irradiaba esperanza y vida. El pueblo comenzó a unirse en un clamor de alabanza, sus voces elevándose como una melodía armoniosa, resonando con una profunda adoración. La voz del Eterno se hacía eco en sus corazones, transformando la ansia en confianza. Mientras el clamor de adoración aumentaba, Moisés escuchó de nuevo la voz del Eterno, poderosa y clara. «Hijo de hombre, escribe y declara sobre las bendiciones que vendrán a aquellos que sigan mis caminos, porque en este nuevo pacto que he establecido, habrá 12 bendiciones que se derramarán sobre aquellos que caminen en obediencia y fe». Intrigado, Moisés escuchó atento mientras el Eterno comenzaba a revelarle cada una de estas bendiciones. La primera será: «Aquellos que me siguen conocerán la paz que sobrepasa todo entendimiento». La segunda: «Recibirán fuerza en su debilidad, porque mi poder se perfecciona en la fragilidad». El corazón de Moisés latía intensamente. Cada palabra del Eterno resonaba con una verdad viva, prometiendo una nueva forma de vida en comunión divina. La tercera: «El que confía en mí será guiado por mi luz, y en momentos de oscuridad no temerá, porque estará en mis manos». A medida que la multitud se unía en adoración, la revelación se hacía más profunda. Las ternuras de la promesa del Señor continuaban salpicando como lluvia fresca sobre la tierra seca. «Quien persevere en mi camino, conocerá el gozo que no se puede llevar». Y quinta: «Sus montañas serán removidas y sus enemigos serán dispersados». Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir de los ojos del pueblo. Era un momento de transformación, un giro del destino, la imagen de Dios trabajando a través de su pueblo. Sin embargo, un susurro de inquietud emergió entre algunos de ellos. ¿Cómo podrían ellos mantener este pacto? La duda se filtraba como sombra en su fe floreciente. Justo cuando la incertidumbre comenzaba a ganar espacio en sus corazones, el Eterno, con un fuego inextinguible, declaró: «El momento de la revelación se acerca. Yo me manifestaré entre ustedes de maneras que ni siquiera imaginan. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el nuevo pacto que prepararé llevará a la humanidad de generación en generación hacia la comprensión plena de mi amor. Estad preparados». La expectativa ahora era palpable, el aire vibraba con la promesa que empujaba hacia el futuro. La historia no terminaría en la llanura, sino que se expandiría hacia lo desconocido, donde la gloria del Eterno se manifestaría en toda su plenitud. Las próximas horas en el campamento serían decisivas, pues el corazón del pueblo latía al unísono con el propósito divino. Y Moisés, comprendiendo cada vez más el peso de su llamado, elevó sus ojos hacia el monte, donde la presencia de Dios aún iluminaba el cielo. Algo profundo se estaba gestando, una revelación que abriría un camino de salvación. «Pronto conoceréis mi gloria en su esplendor», resonó en su mente. Y en ese momento, la promesa de un futuro lleno de esperanza se disipó sobre ellos, como una brisa suave que anhela el nuevo amanecer. Mientras el eco de las bendiciones del Eterno resonaba en sus corazones, el pueblo de Israel se había reunido en torno a Moisés, ansioso por recibir más de la revelación divina. La atmósfera se sentía cargada de anticipación, y el fulgor de las tablas de la ley brillaba intensamente, simbolizando el poder del pacto que estaba por establecerse. «Recordad», comenzó Moisés, su voz sacudiendo la quietud cargada de reverencia, «no son solo palabras. Cada mandamiento será un faro que guiará nuestro camino, y cada bendición un testimonio del amor inquebrantable de nuestro Dios. Él nos llama a ser santos, como Él es santo». La emoción vibraba entre ellos, mientras la luz de la verdad comenzaba a disipar las sombras de sus dudas. Luego,
Con un gesto que evocaba tanto seriedad como esperanza, Moisés continuó: «Escuchad lo que el Señor ha prometido. Las bendiciones no solo son para nosotros, sino que serán un testimonio a todas las naciones. Como un pueblo apartado, seremos luz en medio de la oscuridad». El murmullo de aceptación se esparció, como una ola que atravesaba la multitud, tocando cada corazón con la promesa de un futuro restaurado. «Habrá momentos donde nuestra fe será puesta a prueba», advirtió Moisés, su mirada penetrante observando a cada uno. «Las tentaciones vendrán y los desafíos se alzarán, pero no olvidéis que será en esas pruebas que conoceremos verdaderamente la fidelidad del Eterno. Esta jornada nos enseñará a depender de Él, a guiarnos solo por su luz». Mientras Moisés hablaba, la nube sobre el monte comenzó a descender más cerca y un temblor recorrió la tierra. El pueblo miró hacia el monte con temor reverente, sabiendo que algo monumental estaba a punto de manifestarse. Fue entonces cuando la voz del Señor resonó en el corazón de Moisés nuevamente, llenándolo con la certeza de que el mensaje estaba lejos de concluir. Dio la promesa de un pacto eterno: «Prepararé el corazón de mi pueblo, y ellos comprenderán que no solo se les ha dado un destino, sino una familia en mí». Lentamente, Moisés avanzó y, tomando al pueblo en su mirada, planteó la última bendición. «Y la 12ª», proclamó, «será la más grande de todas. Mis caminos os llevarán a la redención, no solo para vosotros, sino para toda la humanidad. A través de la descendencia de este pueblo, un Salvador vendrá, y por él se abrirán las puertas del cielo». La declaración lo hizo temblar, un susurro del plan soberano de Dios que se desplegaba ante sus ojos. Mientras esas palabras atravesaban el aire, los rostros en la multitud comenzaron a brillar, y la esperanza se encendió como una luz en medio de las tinieblas. «¿Qué significa esto?», murmulló uno de los ancianos en la parte trasera. «¿Quién será este Salvador y cuándo vendrá?». Moisés sintió el fervor de la curiosidad y la fe entre los suyos. No había dudas, solo un pueblo unido ahora en la promesa de un futuro eterno. «No conocéis los tiempos ni los momentos, pero debéis estar atentos. Él vendrá en un tiempo señalado, llenando la tierra de esperanza y gloria», respondió Moisés, sintiendo la emoción de lo que estaba por venir. La multitud se sumió en una mezcla de expectación y anhelo, sabiendo que la historia que estaban escribiendo sería un capítulo de redención impactante. El aire parecía vibrar conforme la promesa se asentaba en sus corazones, y la incertidumbre sobre el cumplimiento de dicho pacto fue reemplazada por la certeza de que el Eterno estaba en control. «Y así», concluyó Moisés, con los ojos brillando de fervor y determinación, «dediquémonos a guardar sus mandamientos. En nuestra fidelidad encontraremos nuestras bendiciones. Juntemos nuestras manos y corazones en alabanza, porque en nuestras vidas se manifestará su gloriosa redención». Mientras elevaban sus voces en una canción de alabanza y adoración, la tierra misma vibraba en respuesta, resonando con el canto del pueblo, que ahora entendía que estaban en la cúspide de algo extraordinario. La presencia del Señor llenaba el espacio, y en la lejanía, sobre el monte, la nube reflejaba la majestuosidad divina como un recordatorio de su promesa inquebrantable. Sin embargo, mientras la adoración se alzaba, Moisés contempló por un momento lo que aún no sabían. Aunque habían sido redimidos de la opresión, la verdadera liberación iba más allá del desierto y de las leyes. Iba al corazón del mismo Eterno. El duelo por la gloria que aún no habían visto, ni comprendido del todo, flotaba sobre ellos como humo en el aire. Sí, el camino a la tierra prometida estaba trazado, una travesía de fe que testificaría sobre la fidelidad de Dios. Pero la total comprensión de su plan, el anuncio de un Mesías que llegaría para cumplir la ley y llevar las almas hacia la redención, aún aguardaba su revelación. Y así, mientras el pueblo celebraba la bondad de su Dios, Moisés dio un paso atrás, mirando a la multitud con expectativa.
Algo profundo estaba en juego, algo que atravesaría generaciones y llegaría a enredar todo el hilo de la historia. La promesa de salvación que resonaría en todo el mundo. Un misterio aún por revelar con mayor plenitud. ¿Qué más tiene preparado Dios para nosotros en este camino?, se preguntó Moisés en su corazón, sintiendo en su ser que esto era solo el anuncio de una gloria aún mayor que se acercaba. Un plan divino que trascendería lo conocido y llevaría a la humanidad a un encuentro con su bondad y luz. La historia apenas comenzaba.